Ahí estamos bien. Voy a hacer una pequeña oración pidiéndole dirección al Señor en este tiempo que tengo la oportunidad de tener. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por estudiar tu palabra, Señor, por aprender de ella. Padre Santo, te pido, Señor, revelación a cada uno de nosotros que vamos a continuar estudiando tu palabra. Por favor, Señor, permíteme ser explícito, claro, conciso, Señor, en lo que vamos a explicar ahora. Y te ruego, Dios, que por favor también a cada uno de mis hermanos les des el entendimiento, Padre, para que podamos comprender todos el contenido, Señor, de tu mensaje. En tus manos queda este tiempo. Oro también por el hermano que viene después de mí, para que también le ilumines y le bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, del versículo 7 al versículo 9, continuando en el capítulo 7, ¿verdad? Y las cosas ahora pues se ponen aún mejores porque continuamos con la revelación de la profecía que Daniel nos enseña. Y quisiera por favor pedirle al hermano, para ponernos en contexto de lo que vamos a ver, que sea tan amable de leernos del versículo 7 al versículo 9. Daniel 7, 7 al 9. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que en este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Amén. Aquí tenemos una explicación, digamos, una mención de lo que vamos a continuación a estudiar. Daniel 7, del 7 al 8, nos comenta de una cuarta bestia, ¿verdad? Roma o la civilización occidental. Estamos ubicándonos en el año 63 antes de Cristo hasta el retorno de Cristo, ¿verdad? Y después de esto miraba yo las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. La cuarta bestia era un reino que se levantará después del imperio griego. Esta bestia fue el imperio romano. Este imperio que emerge, que vendrá a ser el resurgimiento del imperio romano, pero con un mayor tamaño. Será dirigido por el anticristo, como lo vamos a ver más adelante, y los detalles como tales también los analizaremos más adelante. Tenemos que tener presente algo muy importante, que este imperio del que nos está hablando, esta cuarta bestia, como el hermano Ismael hace un momento lo explicó, viene a ser una amalgama, viene a ser una mezcla de varias naciones y vamos a ver más adelante que van a haber 10 reinados dentro de esta gran nación que va a conformar este imperio y que va a ser el que va a ser dominado más adelante por un cuerno pequeño, como lo estábamos leyendo hace un momento, que va a ser el anticristo que va a ir emergiendo entre esas 10 naciones y es el que va a tomar la batuta, por decirlo de alguna manera, el dominio, la dirección de ese imperio, ¿verdad? Ese imperio enorme, aún más grande que el imperio romano que anteriormente se conoció, que como sabemos de los cuatro imperios anteriormente estudiados, hasta el momento ha sido el más grande. Sin embargo, el más débil en cuanto a gobierno. No olvidemos eso, que lo estuvimos estudiando en el capítulo 2 y que también nos va a dar una relación eh, inversa entre el poderío militar sumamente grande y poderoso de este imperio versus un débil
control gubernamental del imperio como tal. Y más adelante vamos a ver en qué aspectos va a señalarse sus debilidades, ¿verdad? Así como también su vastedad, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras hollaba con sus pies. Los romanos con sus armas de hierro tendían a dominar cualquiera que fueran. Los ejércitos romanos controlaron el mundo durante casi 10 siglos. La frase devoraba y desmenuzaba y lo sobrante lo hallaba con sus pies de este pasaje, lo que expresa es que las tropas romanas destruían todo lo que se ponía a su paso. No solamente conquistaban, ¿verdad? Ellos no les interesaba preservar lo que conquistaban, simplemente lo conquistaban y lo destruían, cosa que no hicieron los imperios anteriores, cosa que no hicieron los babilónicos, cosa que no hicieron los medos persas, ¿verdad? Cosa que no hicieron los griegos. De hecho, vamos a ver más adelante que, por ejemplo, el imperio griego fue el que estableció la democracia como tal, ¿verdad? Fue el que la creó como tal, pero fue el imperio romano el que la puso en ejecución, porque el imperio romano vino a amalgamar, a mezclar diferentes costumbres, arquitecturas y creencias de los imperios anteriores, tomarlos para sí e implementarlos dentro de la administración y el llevado a cabo o llevado a puesta de su dominio imperial. Dado que, por esa razón, podemos ver actualmente que por todo el mundo, principalmente en las naciones imperiales que consideramos hoy día como Alemania, como Estados Unidos, como Rusia, Japón, etcétera, entre otros, ¿verdad? Uno puede ver elementos de Roma en sus edificaciones y claro está alrededor del mundo en su forma de gobierno. Los ejércitos romanos lucharon con meticulosa atención al detalle, se adaptaban fácilmente y actualizaban consistentemente sus metodologías. Vemos aquí un imperio romano maduro, un imperio romano inteligente, un imperio romano que se adapta y que va alcanzando grandes desarrollos en todas las áreas, pero una muy particular era la guerra, dado su efectividad para la conquista y para el crecimiento de su territorio. Si un enemigo tenía éxito contra ellos en la batalla usando una nueva táctica o arma, ellos aprendían rápidamente y la asimilaban. Esto es una muestra importante de la adaptabilidad que ellos tenían para las condiciones generales de la guerra y también la sabiduría o la facilidad, la habilidad que tenían para poder implementar esas adaptaciones a futuros combates. Los dientes de hierro de la bestia describen bien el dominio militar romano. Los ejércitos de Roma aplastarían al enemigo, matando a miles indiscriminadamente y sometiendo al resto a la esclavitud. Podemos ver que los romanos eran totalmente déspotas. Ellos con el poder de la fuerza, ¿verdad? Con el poder de la destrucción, ellos prácticamente hablaban. Tal es así que, bueno, un ejemplo podemos mencionar sobre la crueldad, digamos, del imperio romano y de su forma de actuar, es cuando queriendo, cuando ellos queriendo destruir a Cristo recién nacido, decidieron matar a todos los niños no mayores de 2 años. Eso puede darnos una idea a nosotros, registrado bíblicamente, de cómo era su forma de actuar en el imperio romano, dentro y fuera de Israel, ¿verdad? En este lugar, justo antes de la descripción de los cuernos, donde encaja la edad de la iglesia, vamos a una conclusión. Porque en Daniel, de alguna manera, previó la edad de la iglesia. Esto era un misterio y lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Aquí lo que vamos a hacer es un paréntesis, ¿verdad? Dentro de la descripción de esta bestia. Y este paréntesis lo vamos a incluir en este espacio, refiriéndonos a la edad de la iglesia como tal, ¿verdad? Y el tiempo de la misma. Y para ponernos en contexto en cuanto a esto,
Hermano Gary, por favor, si es tan amable, léanos Efesios 3, del versículo 8 al versículo 12. Efesios 3, 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y por favor, si es tan amable, primera Pedro 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas que anhela mirar los ángeles. Aquí tenemos un paréntesis, como anteriormente lo mencionábamos, sobre la edad de la iglesia como tal, ¿verdad? Pero hay un espacio de tiempo entre las fases inicial y final del Cuarto Imperio. Cristo vino la primera vez durante la fase inicial y vendrá la segunda vez al final de la última fase. La edad de la iglesia se encuentra entre estas dos fases del Cuarto Imperio. Este espacio de tiempo de este paréntesis que les estoy compartiendo comienza cuando el pueblo judío rechaza a Cristo, ¿verdad? Precisamente. Y en Pentecostés da inicio este espacio de tiempo hasta la última semana que Daniel más adelante nos va a comentar en el capítulo 9. En esta franja de tiempo es donde podemos demarcar el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Y recordemos que va a ser llamado también el tiempo de los gentiles, de la era de los gentiles, porque precisamente el pueblo judío, al rechazar al Mesías como tal, entonces Jesucristo mismo le dice, no volveréis a referirse a mí, ¿verdad? Estoy parafraseando la cita, hasta que venga por segunda vez. O sea, el pueblo judío va a ser desplazado por los gentiles hasta la segunda venida de Jesucristo, por ese rechazo que el pueblo judío tuvo del Mesías como tal y no lo reconoció como tal. Recordemos que el rapto fue una revelación dada a la iglesia en el Nuevo Testamento y que era un misterio en el Antiguo Testamento. El rapto es algo que en el Antiguo Testamento no se conocía, pero este misterio como tal fue revelado en el Nuevo Testamento y lo podemos ver, por favor, hermano Gary, en 1 Corintios 15, 51, si es tan amable. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto está haciendo hincapié, está haciendo mención al rapto, ¿verdad? Aquí Pablo se está incluyendo entre ellos, ¿verdad? Haciendo referencia a que no necesariamente en el momento del rapto él puede que esté muerto para ser transformado, ¿verdad? Juntamente con los demás. Puede que sí, puede que no. En los tiempos de Daniel se conocía sobre la resurrección de los muertos, pero la transformación del cuerpo sin sufrir muerte física fue una revelación que se le dio a Pablo en el Nuevo Testamento.
y que no era conocido en el Antiguo Testamento. Esto nos habla sobre el rapto y la revelación del mismo en los tiempos de la iglesia. La misma glorificación del ser humano es una revelación que nos prueba también este espacio de tiempo de la iglesia, como la mencionamos ahora. Por favor, hermano Gary, 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya hay una transformación del cuerpo en ese momento y nosotros seremos transformados. No está hablando Pablo en ese momento, incluyéndose él, de que muera también y forme parte de este primer grupo y los muertos serán resucitados, sino que él se está tomando en cuenta vivo, ¿verdad? En cuerpo y espíritu, y así en cuerpo y espíritu recibir esa transformación directa. Esta revelación fue dada hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Daniel, no se conocía. Dado a estas pruebas, nosotros nos sometemos a este paréntesis del tiempo de la iglesia que anteriormente les estaba comentando. Daniel 7:7c, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La cuarta bestia era diferente a las anteriores bestias. Hermano, Gary, por favor, léanos un momentito Daniel 7:7, si es tan amable. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Y tenía 10 cuernos. Ok, consideremos estos 10 cuernos que ahorita se comienza a mencionar para más adelante entender su interpretación. Esta bestia era diferente a las demás en varios aspectos. En primer lugar, era una mezcla de diferentes materiales, hierro, bronce, ¿verdad? Hermano Daniel, Gary, perdón, léanos también Daniel 2, 43, 44. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y los desmenuzó. Leí yo también el 44, perdón. Eh, Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y los desmenuzó. Muchas gracias. Estos reinos procurarán ser fuertes, ¿verdad? Militarmente hablando, pero su debilidad descansa en que no se mantendrán del todo unidos. Políticamente su centro se mantendrá siempre en Roma, ¿verdad? Y podemos ver que, como anteriormente lo habíamos explicado cuando estuvimos estudiando el capítulo 2, el hierro y el barro no se mezclan, no son materiales que sean complementarios o que sean tan siquiera similares, ¿verdad? Ni siquiera tienen una composición química o orgánica parecida. Sin embargo, este nos viene a ilustrar la debilidad o el punto de Aquiles o el talón de Aquiles que va a tener este imperio como tal, ¿verdad? Y esa debilidad, como anteriormente lo habíamos estudiado, se va a encontrar, se va a enfocar específicamente en su forma de gobierno. Vamos a ver, por favor, Daniel, hermano Gary, de 7:19, si es tan amable. Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y 2, 33 y 34, por favor. 2:33-34. Dice la palabra del Señor.
sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Una piedra no cortada con mano humana. Aquí está haciendo mención a nuestro Señor Jesucristo que viene y va a romper esos imperios heredados, digámoslo así, establecidos a través de la historia humana, analizando estos cuatro imperios ya unificados como el imperio romano, como último, ¿verdad? Como última expresión de estos cuatro imperios, amalgamando, mezclando estos cuatro imperios en uno solo, y va a venir el Señor y va a establecer su justicia, va a establecer su señorío, va a establecerse su lugar en la tierra, y ya no va a ser la injusticia humana la que va a prevalecer, sino que va a ser la justicia divina la que va a estar en ese momento, ¿verdad? Haciendo mención a ello. Esta bestia tiene 10 cuernos y vamos a ver a qué se refieren estos 10 cuernos. Podemos decir que el cuerno es un símbolo de poder, ¿verdad? Y de autoridad. Cada cuerno simboliza un reino y podemos ver aquí que Daniel se refiere a 10 reinos diferentes. Por favor, hermano, de nuevo 7:24 de Daniel. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Dado que los cuernos crecen en un animal maduro después del paso del tiempo, esta bestia, y ya acabamos de leer Daniel 7:24, esta bestia madurará con el tiempo. El cuarto imperio será un imperio duradero, con 5 fases discernibles en cada una de ellas, ¿verdad? Y vamos a ver a qué se refiere esto. Por último, un 11º cuerno, un cuerno pequeño, crecerá y arrancará 3 de los 10 cuernos. Un reino nuevo que emerge destruirá a 3 reinos de los 10 anteriores. Y aquí es donde comienza el anticristo a entrar en escena, en la aparición de este cuerno pequeño. Por favor, hermano, léanos Daniel 7:20. Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca y que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este cuerno pequeño va a llegar a someter, o este reino pequeño va a llegar a someter a 3 reinos de los 10 primeros que estaban establecidos. Y este cuerno pequeño va a simbolizar, vamos a verlo más adelante, al mismo anticristo, ¿verdad? Que va a comenzar a ejercer autoridad en la tierra. Esta autoridad va a ser dada por el mismo Satanás o dragón. Por último, un 11º cuerno, un cuerno pequeño crecerá y arrancará 3 de los 10 cuernos, que fue como comenzó la bestia a aparecer. Daniel 7:8a, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, ¿verdad? Ya que los cuernos les toma tiempo crecer, lo acabamos de ver en Daniel 7:24, esto implica que el cuarto imperio madurará y cambiará con el tiempo. O sea, estamos hablando aquí de un proceso, no es algo que va a emerger de la noche a la mañana, no es algo que va a ser espontáneo, sino es algo que va a llevar su proceso, va a llevar su tiempo que se lleve, que tome a cabo, ¿verdad? Que se lleve a cabo. Este cuerno pequeño es descrito como pequeño, no porque tenga menos importancia. Y vamos a ver esto porque comienza como un cuerno pequeño. Pero este cuerno no se queda pequeño. Con el transcurrir del tiempo va a ir creciendo en autoridad, va a ir creciendo en poder, va a ir creciendo en dominio. Tal es así que va a comenzar a tomar dominio y control. Aquí nos menciona la palabra de 3 cuernos, ¿verdad? Que anteriormente ya estaban establecidos. Se trata, en este caso, de un cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque está describiendo a una persona. No está describiendo
a alguno de los elementos anteriormente mencionados en la palabra. Y esta persona va a venir a ser el anticristo como tal. En la etapa final del cuarto imperio, en los días de la aparición del cuerno pequeño, habrá 10 gobernadores regionales, ¿verdad? Gobernando el imperio, perdón. Estos parecen ser 10 gobiernos regionales en todo el mundo. Vamos viendo cómo se va conformando, ¿verdad? La interpretación de la profecía de Daniel. Mientras Daniel observaba los 10 cuernos en la bestia, un cuerno pequeño apareció repentinamente. Este cuerno pequeño creció después de que los otros cuernos de la bestia ya estaban establecidos. Después de que los otros cuernos de la bestia ya estaban establecidos. Estamos viendo, ¿verdad?, el proceso que hay como tal. Este cuerno pequeño hará que el mundo sea gobernado bajo un sistema de gobierno único en todos los sentidos de la palabra, bajo una misma economía, bajo una misma religión, bajo un mismo gobierno, bajo una misma milicia. Este cuerno pequeño lo que va a ir a hacer es someter al mundo de manera total, bajo su dominio, ¿verdad? Pero lo va a ir haciendo gradualmente, lo va a ir haciendo deliberadamente con un propósito específico, con una función específica. Vamos a ver más adelante que el poder de este anticristo va a residir en su convencimiento. El poder de esto va a residir en la palabra, en la manera en que va a poder convencer y engañar a las personas haciéndole creer como verdad lo que en realidad es mentira. Tal es así como va a someter a la mayoría de la gente, comenzando desde la parte diplomática hasta la parte militar. Otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno pequeño usurpará la autoridad de los 3, ¿verdad? 10 gobernantes regionales. Cuando este cuerno pequeño se relaciona con el anticristo y va a llegar a tener un poder mundial. Dice, fueron arrancados 3. El número 3 se usa generalmente en la Biblia para referirse a algo pequeño o algo insignificante, pero también a lo que no es eterno, a lo que es indefinido. Entonces, de la misma manera en que anteriormente el hermano, el hermano pastor nos mencionaba que el mar simboliza las multitudes de las personas y que la bestia va a emerger de ahí, o sea, va a emerger del pueblo gentil, no va a emerger de el pueblo judío. Así también, en este caso, el número 3 viene a tener un simbolismo también. Y en este caso se refiere a algo que es pequeño, a algo que no es eterno, a algo que es indefinido como tal. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ojo a esto con la descripción de la bestia. Una boca que hablaba grandes cosas. Dentro del cuarto imperio, este arrogante cuerno pequeño se levantará separadamente de los 10 cuernos anteriores. Este cuerno pequeño con ojos como de humano y una boca jactanciosa describe a un hombre. ¿Se dan cuenta? Como anteriormente lo mencionábamos. Vamos a, por favor, hermano, a leer, si es tan amable, Daniel 7, 20 y 21. Dice la palabra del Señor, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Vamos a ver esta expresión más adelante. En Apocalipsis 13 se describe a la bestia que emerge del mar y el mar simboliza el mundo, los gentiles, ¿verdad? El pueblo de los gentiles, así como el pastor Ignacio lo mencionó anteriormente. Aquí podemos ver la descripción que hace de la bestia Daniel 7:7, una bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, ¿verdad? Dientes grandes de hierro, la sobra la solla con sus pies. Eso quiere decir que no deja nada, ¿verdad? Muy diferente a todas las demás bestias y tiene 10 cuernos. Tiene 10 cuernos.
En Daniel 7:8 nos continúa describiendo que un cuerno pequeño saldrá entre ellos, ¿verdad? Y ya aquí introduce dentro de la bestia que aparece, ¿verdad? Introduce al anticristo. O sea, dentro de ese dominio, para que lo veamos de una manera más clara, dentro de ese dominio geopolítico, que un imperio geopolítico, dentro de ese dominio cultural, dentro de ese dominio militar, dentro de ese dominio económico, etcétera, que se va a levantar, tiene que aparecer un líder, por llamarlo de alguna manera, y es este cuerno pequeño, ¿verdad? Que va a emerger y que va a ser el que se va a encargar de ejercer el dominio, el control de este imperio como tal. Este imperio que para nosotros, por el momento, es visible, pero a la vez es invisible, y lo explico de esta manera, es visible porque lo podemos ver en sus expresiones económicas, en sus expresiones de gobierno, en sus expresiones políticas y demás, pero es invisible porque no se ha conformado todavía como la Biblia lo describe en este momento. Es algo que todavía en nuestros tiempos no se está dando, se va a dar más adelante. Y la Biblia nos está enseñando también que de ese gobierno pluricultural que va a existir, se va a levantar uno, ¿verdad? Que va a tomar el control de ese gobierno. El cuerno pequeño tenía ojos como de hombre. El cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. El poder de este hombre que menciona, de este cuerno pequeño, acá la profecía, es el poder de convencimiento que va a tener a través de la oratoria, que va a engañar a muchos, inclusive a los judíos, en algunos casos, lamentablemente, ¿verdad? Y los va a llevar a obrar en contra de Dios, ¿verdad? Y ni hablar de los gentiles. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca del otro cuerno. Vea qué interesante, que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este cuerno jactancioso parecía más formidable a Daniel que los otros cuernos. Este cuerno jactancioso, dice la palabra, le apareció a Daniel más formidable por su poder de engaño, por su poder de convencimiento, que incluso no solamente va a engañar a los gentiles, sino que también a los judíos. Y es importante tomarle atención a esto, porque es una advertencia que la palabra nos da sobre lo que está por venir, ¿verdad? Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno será victorioso sobre los santos de Dios. Él oprimirá y abrumará a Israel y a todos los santos de la tribulación durante el periodo de 7 años de la tribulación. Veremos más adelante que la victoria de este cuerno sobre los santos será física y no espiritual. ¿A qué me refiero yo con una victoria física que va a tener este cuerno sobre los santos y no espiritual? Porque veremos más adelante que los santos de Dios, al ser vencidos por el cuerno pequeño, se convertirán en vencedores. ¿Por qué? Porque ellos van a preferir morir que adherirse a Satanás. Y esto va a ser para ellos una victoria espiritual en la presencia de Dios, ¿verdad? A diferencia de muchos gentiles que van a preferir servir a Satanás con tal de conservar su vida. Y esto va a traer a la postre de que al finalizar los 7 años de la tribulación en términos globales, en términos totales, se les va a terminar a ellos, por decirlo de alguna manera, el descanso o la paz en cuanto a la hostigación que Satanás va a tener sobre la humanidad. Pero después de ello va a venir una eternidad en el infierno por haberse adherido a Satanás, por haberse puesto la marca del diablo en la mano derecha y en la frente. En cambio, los santos de Dios, que en este caso van a ser los judíos, ¿verdad? Porque recordemos que la iglesia va a ser raptada y la iglesia no va a presenciar nada de esto. Ellos van a preferir la muerte para mantenerse fieles a Dios, a su Dios, que permanecer vivos. Y a esto es a lo que me refiero, que va a ser una victoria física. ¿Por qué? Porque ellos físicamente van a morir en ese momento, pero espiritualmente van a vivir para eternidad con Dios. Y eso es glorioso en realidad como un elemento de esperanza, ¿verdad? Para aquellos que vayan a vivir esos tiempos. Apocalipsis 13:1.
Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que Juan describe es esencialmente la misma bestia de la cuarta bestia del mar que en la visión de Daniel, perdón. El anticristo es discernible en ambas bestias, tanto en Daniel 7:7 como en Daniel 7:19. Pero aquí vamos a hacer un pequeño impasse. Vamos a ver un poquito las características que nos menciona Apocalipsis 13:1. Y por favor, hermano, léanos un momentito Apocalipsis 13:1, si es tan amable. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, téngame ahí un momentito, por favor, ese pasaje. En la Biblia, algunas veces el mar simboliza las multitudes de la humanidad. Eso ya lo hemos mencionado anteriormente. Podemos interpretar que se refiere a que este imperio va a surgir del mundo, del mundo pagano, ¿verdad? Eso también lo hemos mencionado anteriormente. El que lleva la diadema sobre los cuernos es el anticristo y cuyo poder ha sido dado por Satanás. No es un poder propio, ojo con esto, ¿verdad? Que es el dragón. Satanás en este caso va a ser representado, más adelante lo vamos a ver en Daniel, como el dragón. Y el anticristo, este cuerno pequeño que estamos estudiando en este momento. El anticristo posee poder de acción absoluto, pero este poder de acción absoluto es dado por Satanás, no es un poder propio, ¿verdad? Y esto es importante también considerarlo. No debemos olvidar que la plenitud de la autoridad para el mal siempre va a residir en Satanás. Y eso él no la va a delegar a nadie, ¿verdad? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos que el versículo nos habla de que sobre sus cabezas va a haber un nombre blasfemo. Hace alusión a la práctica que se estableció por el emperador romano Domiciano, que fue el primero en arrojarse títulos divinos como Señor o Dios, ambos en minúscula, ¿verdad? Abro los paréntesis y los cierro. De ahí la referencia a los nombres blasfemos, y era algo que los anteriores césares adoptaron. Ellos se llamaban de esa manera divina, ¿verdad? Según ellos, para arrojarse el título de dioses. De ahí la inscripción de los nombres blasfemos. Hermano, por favor, léanos un momentito Daniel 7:7. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok. Y 7:19, por favor, también. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y las obras hollaba con sus pies. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad. La cuarta bestia de Daniel, de la cual el cuerno pequeño viene, combina todas las fortalezas de los 3 anteriores imperios. Hermano, por favor, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ok, aquí lo que vamos a ver es la composición de esta bestia, los elementos simbólicos que está utilizando, en este caso Juan, ¿verdad? Que fue el que escribió este Apocalipsis para describirnos esta bestia. Primero,
vamos a hacerlo en orden cronológico de acuerdo a como lo hemos estudiado para que no se nos haga confusión. El león primero representa al imperio babilónico visto como la cabeza de oro, ¿verdad? El león con alas de águila que combina el reinado de los animales, ¿verdad? Juntamente con el reinado de las aves. Estamos hablando de dos reyes aquí, de verdad, de los dos animales más poderosos en el cielo y en la tierra. Ilustra muy bien la grandeza de Babilonia en sus tiempos de gloria. Segundo, el oso representa el imperio medo-persa y la plata es inferior en valor al oro, dado que la victoria de este imperio dependía no de la astucia, sino más bien dependía de la fuerza, que era su punto poderoso, su punto importante. Número 3, el leopardo o pantera, ¿verdad? También conocido. Representa el imperio griego que con valentía y rapidez conquistó el mundo conocido en su momento. Recordemos que a Alejandro Magno le tomó solamente 10 años hacerse de su imperio, algo que en realidad fue demasiado rápido y que por esa razón se le relaciona con la astucia y con la velocidad del leopardo. Y esta cuarta bestia representa al anticristo en Apocalipsis 13:1, con la particularidad de que encarna los tres imperios anteriores. De esta manera nosotros podemos entender mejor la conformación de esta bestia y el significado que esta bestia tiene, ¿verdad? Como tal. Esta cuarta bestia va a tener la astucia, la agilidad y la crueldad para camuflarse como los felinos. Va a tener la irresistible potencia del oso plasmado en sus pies y con su boca, ¿verdad? Como león para devorar, que significa que será atrevido, fuerte, desgarrador y triturador. Estas serían las características que nos vienen a ejemplificar el poderío de esta bestia y la amalgama, la mezcla de estos animales personificados en la ilustración de cada uno de los imperios. El dragón le dio su poder y su trono. Nos continúa diciendo Apocalipsis 13:2, ¿verdad? Podemos ver que el dragón Satanás le concede poder y su trono, su autoridad a su hijo predilecto, que es el anticristo. De la misma manera que Dios Padre le da a su unigénito Jesucristo el poder, el trono y la autoridad. Podemos ver que Satanás es un charlatán, es un imitador, es un payaso que simplemente copia, ¿verdad? En nada es original. Entonces, en esta forma de actuar para nosotros futura, en este momento, simplemente lo que viene a hacer es tratar de copiar burdamente lo que nuestro Padre Celestial hizo anteriormente con su Hijo Jesucristo. Y lo podemos ver de la siguiente manera. Analicemos primero el mismo pasaje, el poder. Hermano, por favor, léanos Hechos 10:38. ¿Qué nos dice la palabra sobre ello en cuanto a nuestro Señor? Dice la palabra del Señor, Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Correcto. El trono. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:21? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Correcto. Y con respecto a la autoridad, Juan 17:2, ¿qué nos dice la palabra? Juan 17:2. Dice la palabra del Señor, como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Podemos ver entonces que Satanás lo que viene a hacer, como siempre, ¿verdad? Es imitar, copiar lo que nuestro Señor Jesucristo tiene por propio, ¿verdad? Como siempre lo ha establecido. Y continuamos con el versículo 3 de Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, la cabeza de la bestia del mar, que
que recibió una herida mortal y que se recobró, actuará exactamente como el cuerno pequeño de Daniel 7, porque la bestia y el cuerno pequeño son la misma persona. Eso es interesante, la bestia y el cuerno pequeño son la misma persona. Hermano, habla como herida de muerte, este pasaje de Apocalipsis 13:3, ¿verdad? Habla como herida de muerte, no establece una herida real, puede referirse a uno de los tantos engaños que venimos comentando de Satanás para hacer parecer al anticristo como si lo hubieran resucitado, como lo hizo precisamente Dios Padre con Cristo. Vemos acá un intento más de Satanás por querer copiar a Dios como siempre lo ha querido hacer, y también la cita nos continúa diciendo, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hace mención al mundo incrédulo y también lamentablemente a los judíos incrédulos en ese momento, ¿verdad? Porque los va a ver, a pesar de que ya estemos en la gran tribulación y se esté dando esa persecución fuerte contra el pueblo judío, aún así va a haber incrédulos entre ellos. Apocalipsis 13, 4 y 6, y ya lo vamos a leer. Durante la tribulación, el dragón Satanás mismo dará a la bestia el cuerno pequeño, el poder de persuadir a los santos durante 3 años y medio. Hermano, léanos por favor Apocalipsis 13, 4 al 6. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vamos a ver un momento, un poquito en detalle este pasaje que es importante para la interpretación de Daniel y claro está también para la interpretación de Apocalipsis. Pablo nos enseña lo siguiente. Hermano, 2 Corintios 4:4, por favor. Segunda Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos que Satanás desde un inicio eso es lo que ha hecho, cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz y de tal manera puedan actuar de esta manera que para nosotros es tan difícil de entender, ¿verdad? Y por favor, léanos Efesios 2:2. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está haciendo mención también a Satanás, ¿verdad? Que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Para qué? Para continuar haciendo, impidiendo que el ser humano como tal, tenga la iluminación de Dios, ¿verdad? Podemos ver que en el periodo de la gran tribulación, este príncipe está en la tierra, ya no es de la potestad del aire, sino que su presencia ya va a ser terrenal, ¿verdad? Por medio del anticristo, y su dominio y su poder van a ser palpables. O sea, él va a venir de alguna manera a personificar, a copiar lo que Jesucristo hizo cuando vino en carne y hueso a la tierra, ¿verdad? Para hacer de las suyas. Y por supuesto, copiando lo que viene de Dios. Y el grito rebelde de la humanidad, nos dice este pasaje de Apocalipsis también. ¿Quién como la bestia está contrastando precisamente, y él lo que desea es contrastar la autoridad y la grandeza de Dios, y lo vamos a ver de esta manera. Hermano, léanos Éxodo por favor, 15:11. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y se le dio toda autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando de 3 años y medio.
En todo momento Dios es el que tiene el control y el poder de los tiempos, ¿verdad? El control de todo y el poder de todo y el control sobre los tiempos. Pero vemos que acá, aunque Satanás le está delegando autoridad al anticristo, aunque el dragón le está delegando autoridad al anticristo, siempre Dios mantiene el control de todo. Satanás no puede hacer nada si no es bajo el señorío y el control de Dios. Hermano, léanos por favor Daniel 7:25. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí nos está hablando de los 3 años y medio en la gran tribulación que van a tener persecución los santos, ¿verdad? Y se les permitió hacer guerra contra los santos. Vamos a enfocarnos un poquito en Apocalipsis 13:7. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pongamos atención a este pasaje. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Durante la tribulación o los días de la aparición del cuerno pequeño, el gobierno sancionará y ordenará. Oigan, el gobierno, vean que anteriormente les estaba hablando de un sistema de gobierno político, ¿verdad? De una conformación pluricultural, ordenará la persecución de los santos, ¿verdad? Ahora, vamos a desmenuzar un poquito Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí podemos ver lo que anteriormente les comentaba sobre la parábola divina. Los vencidos se convertirán en vencedores, ¿verdad? Porque los santos en la gran tribulación serán los judíos, porque ya la iglesia, como anteriormente lo había explicado, ya no va a estar ahí porque la iglesia fue arrebatada, ¿verdad? Y que han aceptado a su Mesías serán los que van a reinar en el milenio, ¿verdad? Hablando de los judíos. Por tanto, podemos decir que la victoria en este caso no va a ser física, sino va a ser espiritual, como anteriormente se los comentaba. Ahora, hermano, léanos por favor Daniel 7:20-21. Daniel 7:20 y 21. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí nos queda más claro, ¿verdad? El pasaje que nos está revelando Daniel en este momento, después de haber visto este, eh, estas ilustraciones anteriores. El cuerno pequeño de Daniel 7:7 es el anticristo. Primera de Juan 4:3, ahorita lo vamos a leer, o el hombre de pecado. Segunda Tesalonicenses 2:3-4, el anticristo surgirá del cuarto reino durante la fase final, aunque tomará el dominio mundial por un tiempo, ¿verdad? Apocalipsis 13, del 7 al 8. Al final de la tribulación se enfrentará a la ira e indignación de Dios. Léanos, por favor, hermano, Daniel 7:7. Daniel 7:7 dice la palabra del Señor. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Primera de Juan 4:3, por favor. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no hará sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios,
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apocalipsis 13, 7 y 8, por favor. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y por último, 2 Tesalonicenses 2, 7 al 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Ok, lo que actualmente está deteniendo al anticristo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo y la iglesia. Son los dos elementos que están en este momento deteniendo al anticristo y todo lo que está relatándonos las escrituras que van a suceder a futuro. Una vez que la iglesia sea raptada y que ya el Espíritu Santo no obre como está obrando hoy en nosotros, los creyentes, hoy en la iglesia de Dios, entonces, a partir de ese momento, se va a liberar todo esto y se va a comenzar a dar todo esto que Daniel nos está profetizando en su libro y que más adelante también lo vamos a ver que Juan lo va a hacer en el libro de Apocalipsis también, ¿verdad? Entonces es importante que al ver estas citas anteriores leídas en continuidad una con la otra, podemos ver la obra maquiavela de Satanás, ¿verdad? A lo largo de la historia humana para poder llegar a su cúspide, por decirlo de alguna manera, que es cuando ya Dios le permita tomar el control, ¿verdad? En los 7 años de tribulación para que haga y deshaga lo que Él quiera y en el momento también, en el tiempo también establecido por Dios, Él va a venir y va a acabar con todo. Va a acabar con Satanás, va a acabar con sus secuaces, va a acabar con todo y va a venir la instauración de su reino eterno, ¿verdad? Donde solamente Él gobernará como la misma escritura nos está enseñando. Perdón, Daniel 7, 9, 14, un gran rey se levanta. 7, 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y sus ruedas del Altísimo, fuego ardiente. Entonces la visión de Daniel pasó a un dramático cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque hasta este momento nosotros hemos visto una profecía que es real, ¿verdad? Que no es fantasiosa ni es ficticia, pero bastante desoladora para el santo de Dios. Y vamos a ver que más adelante el Señor le va a dar una perspectiva más optimista al creyente que en ese momento va a tener que vivir o va a vivir estas circunstancias. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, ¿verdad? Un anciano de días. Hermano Daniel 7, del 9 al 14, para ponernos en contexto, por favor. Daniel 7, 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre.
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Oigan, qué interesante la perspectiva, el cambio que el profeta le está dando, ¿verdad? A su pueblo, ¿verdad? Al pueblo judío. Dice, nada más voy a leer la última parte, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. De este pasaje que el hermano Gary nos acaba de leer, podemos sacar tres conclusiones importantes. Primero, que hay un gran juicio por venir y Dios será el gran juez, lo cual es cierto. Dos, que los crueles enemigos del pueblo de Dios serán abatidos a su debido tiempo, porque Dios tiene el control de todo y tiene todo establecido y debidamente cronometrado. Tres, que el reino del Mesías será establecido tras la derrota de la cuarta bestia. Y esto también es cierto. Y esto nos viene a dar esperanza, ¿verdad? En medio de todas las circunstancias que se van a dar antes de ello, porque por la maldad humana debe ser así y va a ser así. Vemos que este cambio de perspectiva, Dios lo presenta a sus santos como un futuro más esperanzador que todos los aspectos, en todos los aspectos anteriormente vistos, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros no debemos dejar pasar, porque en todo momento, a pesar de, no debemos perder la esperanza. Daniel vio la sala del trono de Dios, de donde fluyen todas las decisiones concernientes a la historia humana. Esto se asemeja a la escena que se encuentra en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. El anciano de días es Dios el Padre, el Eterno, quien tiene el conocimiento de cada acontecimiento en la historia humana y está exclusivamente calificado para decretar justicia perfecta. Independientemente del creciente caos de este mundo, podemos descansar. Y eso es importante, podemos descansar porque sabemos que el anciano de días está en el trono. Por favor, hermano, léanos Salmo 29, 9 al 10. Salmo 29, 9 y 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Mi alma, perdón, estoy en otro versículo. Ahora sí. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Dios es soberano y tiene la última palabra en todo. Gloria a Dios por él. Sabemos que la historia culminará con el juez justo del universo administrando ¿qué? Justicia perfecta. No la justicia corrupta que se vio en cada uno de estos imperios, ¿verdad? Lo podemos ver muy bien en el capítulo anterior con la ley medo-persa. Un ejemplo de entre muchos de la alta corrupción que hay en la forma de gobernar humana. Contrastado con esto, la forma de gobernar de Dios va a ser justa, va a ser perfecta. Podemos experimentar la paz cuando sabemos y creemos que Dios cumplirá cada profecía bíblica en un sentido literal, lo cual para nosotros tiene que ser sumamente importante, ¿verdad? Y esperanzador. Vamos a ver la cronología de los acontecimientos de Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7 y 8. Primero, como lo veníamos viendo con Babilonia, ¿verdad? Y su aparición en el 538 antes de Cristo. Luego lo vamos a ver con Persia, ¿verdad? En el 330 antes de Cristo, y luego lo vamos a ver con Grecia, ¿verdad? En el 63 antes de Cristo. Ahora viene Roma, unifica esos tres imperios anteriores en uno solo, nuevo, remozado, remasterizado, como se diría en nuestros tiempos, en una película o en cualquier cosa, pero viene el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ver Lucas 21, 24, hermano, por favor. Lucas 21, 24. Dice la palabra del Señor. Y caerán a filo de espada,
y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estamos hablando de el arrebatamiento de la iglesia. Ahí marcará el final del tiempo de los gentiles, ¿verdad? Y vendrá la gran piedra, no cortada con mano humana, que romperá por completo estos imperios anteriores creados por manos humanas, ¿verdad? Y se sentará el Señor en su trono, se establecerá su trono. Lo vamos a ver en Daniel 2:44, por favor, hermano. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pero él permanecerá para siempre. Y por último, vemos la eternidad. Daniel 7:14, hermano, por favor. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas crean. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Que nunca pasará y que nunca será destruido. En esta visión de la sala del trono, el cielo está dispuesto como un tribunal de justicia y el anciano de días, Dios el Padre, se sienta a juzgar. Las vestimentas blancas de Dios el Padre representan la pureza y su cabello blanco simboliza la sabiduría que viene a través del tiempo y la experiencia, ¿verdad? Por favor, léanos, hermano, Proverbios 16:31. Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Isaías 1:18, por favor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si Y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. amén. Y Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. El fuego simboliza el juicio de Dios. Dios es presentado aquí como preparado para derramar furia justa en el momento apropiado. Dios estará obrando durante la tribulación, enviando juicios sobre la tierra mediante sus santos ángeles. Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19 sobre esta narrativa. Hermanos, hasta aquí hemos estudiado el versículo 7 al versículo 9 del capítulo 7 de Daniel. Ha sido un placer y un gusto para mí poder compartir con ustedes esta porción de la palabra. Si hay alguna duda, si hay algún comentario sobre ello, encantado estaré de poder ayudarles con la respuesta sobre ello. Muchas gracias, fue un placer para mí, que Dios les bendiga.